Hola mis amigos y amigas de Vive tu Vida con Interioridad. Sean bienvenidos a este nuevo proyecto de Ilumina tu Camino. El programa en sí, si ustedes van a Facebook lo encuentran Ilumina tu Camino, en el cual yo siempre te digo que tú eres el camino y que tú eres la luz. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces tenemos que aprender a usar esa luz para el bienestar nuestro y el bienestar de las personas que nos rodean. Ilumina tu camino. Y dentro de Ilumina tu camino, cuyo propósito es vivir con propósito el viaje interior de tu vida, porque es el caminar de tu existencia. Desde que tú naciste, emprendiste un viaje. Yo siempre digo que la palabra parir es partir. Partir, tú partiste. Eso es para ayudarme a mí mismo a entender cómo uno cuando nace del vientre de la madre parte. Muy bien, pues para eso se necesita varios elementos para uno ir caminando, para ir alumbrando, para darse cuenta quién es uno. Conócete a ti mismo, es una de las expresiones más hermosas que hay. Conócete a ti mismo para ser feliz, dicen otras personas. Tú no puedes ser feliz si no sabes quién eres. ¿Cómo puedes saber quién eres? Cuando tú entras en relación con los demás, dicen que las otras personas son con los que uno se refleja. Yo soy persona cuando veo al otro ser humano. De resto no puedo saber quién soy. Cuando veo otro semejante a mí, me hace persona. Entonces, cuando yo conozco, cuando yo acepto al otro tal como es y me acepto a mí como soy. Pero ¿cómo soy yo? El más alejado de mí mismo a veces soy yo. Entonces, en este caso, se necesita ir a la interioridad para conocerse a uno a sí mismo. Pero para poder entrar en lo que uno es, en esa zona oscura, se necesita un instrumento, alguien que le ayude. Y ese alguien es un maestro. Se necesita un guía. Y por eso el tema que he propuesto para el día de hoy es buscando al maestro interior. ¿Quién es ese maestro interior que hay en ti? ¿Cómo puedes descubrirlo? En la vida normal siempre se necesita un guía. Cuando uno va a una ciudad por primera vez y no conoce, y uno busca una persona que le ayude, esa persona uno viaja más rápido, más seguro, va más rápido, camina uno con más seguridad, con más sentido, con más tranquilidad y sobre todo que más eficaz, se vuelve uno más eficaz, hay más eficacia. Entonces sí es importante un guía, una persona que le ayude. Un maestro se necesita para uno conocer más rápido las cosas. Porque si ya hay un caminar que ellos ya han hecho, pues es bueno, es importante seguir a eso. Pero cuando yo te hablo del guía interior, del maestro interior, ¿quién será? ¿Dónde está ese maestro? Pues de ese tema es el que te voy a hablar en el día de hoy. Voy a pasar la cámara para que podamos avanzar en el tema. Buscando al maestro interior. Te invito a ti para que tú aprecies el valor de esta charla que te voy a dar en el día de hoy, porque eso es lo que se necesita en esta vida. Dice que no existe maestro si no hay alumnos. El maestro aparece cuando el alumno esté listo, cuando el estudiante esté listo, cuando el discípulo esté listo. Dice Jesús, id por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Qué quiere eso de hacer discípulos? Personas que escuchen. O sea que prácticamente la labor tuya es ayudarle a un ser humano a escuchar. Dice que tenemos 2 oídos y una boca. Entonces, esos 2 orejas que tenemos, esos 2 al lado y lado, son radares para que tú escuches. Y en este mundo, dicen que hemos perdido ese don, esa capacidad de escuchar al otro,
A veces las cosas buenas, negativas, no quiere decir que uno vaya a seguir eso, pero sí escuchar al otro cuando le habla, cuando le dice, saber que el otro está al frente de uno. Pues sucede que eso también interiormente, para el crecimiento en la vida espiritual, se necesita ese maestro, ese guía interior. Maestro es como alguien que se le aparece a uno en el camino y lo ayuda a conducir. Y hay buenos maestros, malos maestros o regulares maestros. Tú debes escoger el tuyo. Todos tenemos un maestro. Y el maestro, por eso Jesús, una de las cosas bonitas de eso es cuando le dice a los discípulos, en Juan, en el lavatorio de los pies, le dice, vosotros me llamáis Señor y Maestro, y sí que lo soy. A Jesús lo miramos como Salvador, como Redentor, como el que hace milagros, como el que nos redimió, el que nos perdona, el que nos lleva al cielo. Pero a veces no lo tomamos como nuestro Maestro, como nuestro guía. Y la labor de nosotros, dice, id por todo el mundo y haced discípulos, no haced maestros, id a hacer discípulos. ¿Para qué? Para que ese discípulo escuche a un maestro. Y cuando ese discípulo escuche al maestro, pues sea guiado, sea conducido. Ir a ser discípulo. El discípulo es el que escucha. Escucha. Muy bien. Voy a avanzar un poco más. La palabra maestro. Usamos mucho el profesor, la palabra profesor, docente. Y eso tiene unas características diferentes. Pero me voy a seguir la línea del maestro. Maestro viene de la palabra megas, grande, importante, o magis, más, mejor, más. Maestro es más, maestro. Por eso el maestro te da un valor agregado a ti. Magíster es aquel que destaca o está por encima del resto por sus conocimientos y habilidades. O sea que el maestro sabe un poquito más. Dice Jesús que no seremos más que el maestro. Hacia el caso llegaremos a ser como el maestro. ¿Ve? Pero en este sentido, otro decía, mire, yo quiero que usted aprenda de mí y sea mejor que mí, decía el maestro. Seas más, aprendas, seas maestro también. Muy bien. ¿Quién se destaca sobre los demás? Ese es maestro. ¿Quién se destaca sobre los demás? Porque es el que más sabe, el que más conoce, es el guía. Por eso él ya ha transitado por ese camino. ¿Quién sabe más? Más y mejor. La palabra en sí, maestro, significa más mayor, más mejor. Más mejor. Eso es lo que significa maestro. Más mejor. Pero como en el lenguaje, en español no se puede decir más mejor, porque suena feo, o sea, no es gramaticalmente correcto. Pero la palabra maestro es más mejor. En sí, eso es lo que significa. Más mejor. Pero entonces yo le puse la I para que no suenen los críticos del arte, de la gramática, para que no se preocupen mucho. Entonces, más y mejor. Ese es. El maestro es el quien sabe más y lo hace mejor que uno. Hay otro. ¿Qué es lo contrario de maestro? Lo contrario de maestro es ministro. A algunos pastores se les dice ministros. Entonces, ministro es minister, el que ministra. Y es lo contrario. Ministro es subordinado, sirviente. Apenas tiene habilidades o conocimientos. Ministro es lo contrario de maestro. El ministro es aquel que sirve, que subordina y que sigue las pautas del presidente. Por ejemplo, en nuestros países hispanos, que hay ministro de Agricultura, de Educación, de Economía, aquí hay secretario, es lo mismo. El ministro es como un secretario que le sirve al otro. Y maestro es aquel que sabe más que el otro. Ahora, ¿quién es nuestro maestro, nuestro guía interior? En Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Forever and ever, por los siglos de los siglos. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. Esta es la promesa de cómo llegar uno a entrar en contacto con ese maestro. ¿Quién es el maestro? Pues yo veo aquí que es el consolador. Consolador es aquel que guía, consolador. Es aquel que alivia, que calma, que apacigua, pero también es como defensor. Es el que interviene para ayudar. Consolador, el que interviene para ayudar a alguien. Es que el maestro, por eso el Espíritu Santo es el maestro. Nosotros decimos Jesús es el maestro. Y esto es importante. Cuando en el sufismo, que es una corriente espiritual bien antigua, ellos aceptan a Jesús como el Espíritu de Dios. Dicen, Jesús es el Espíritu de Dios. Y nosotros decimos que Jesús es diferente al Espíritu de Dios. Pero hay que pensar un poquito, porque dice que el Espíritu de Jesús que es, me voy pero me quedo. O sea, como que me quedo en otras condiciones espirituales. Y luego ahí también está Jesús. Muy bien. En todo caso, ¿quién es el maestro? Hay alguien. Hay alguien que consuela, que alivia, que calma, que apacigua. Y luego en Juan 14:26 dice, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará. El que enseña ya es alguien que conoce. Enseñará todas las cosas. Todo es todo. Y os recordará. O sea que ese camino que yo soy, el caminante, ilumina tu camino. Entonces nos recordará todo. O sea, todo es todo. Lo que yo os he dicho. Para poder entender y seguir los pasos de Jesús, necesitamos alguien que nos enseñe y que nos recuerde. En Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Enseña, recuerda y guía. Este es un maestro. Y yo pongo este candadito, puse esta imagen, porque es como la llave maestra. Hay una llave y hay un candado en la cual nosotros somos el candado y como que hay una llavecita que se nos enchufa, que despierta. Hay una clave que nos mueve hacia esa profundidad, hacia esa búsqueda del maestro interno, como que hay que pasar una puerta para llegar a esa parte interior y encontrarnos con el maestro. En Romanos 8:16 dice Pablo, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Y esto hay mucho que decir, pero recuerden que yo siempre enseño, siguiendo a Claudio Naranjo, de que nuestra vida, nuestro cerebro, está el cerebro racional, el cerebro límbico y el cerebro reptiliano. Y que para entender un poco la sociedad vemos que la sociedad es paternalista, hay una autoridad paternal, hay una autoridad emocional como la madre y está el hijo, al que hay que cuidar, al que hay que obedecer. Es como si dijéramos nuestra vida es racional, mental, es emocional de los afectos, pero también es corporal y el cuerpo lo cuidamos o no. Cuando decimos en la Biblia de que somos hijos, es cuando nos hacemos físicos. Cuando yo hablo del agua, y vamos a ver si se recuerdan una charla que he dado en otros videos, que le decimos H2O, el agua, que a veces es gas, que es líquida y que es sólida. Entonces cuando decimos gas, es como el Padre, líquida es el Espíritu Santo y sólida es el Hijo. Es tangible, al Hijo lo podemos tocar. Ese somos nosotros, Hijo, cuerpo, físico. Y ese es el que cuidamos. ¿Tú cuidas tu cuerpo?
Claro, lo cuidas porque lo alimentas, ¿sí ve? A ti te da hambre, inmediatamente vas y comes. Te da sed, inmediatamente le das agua. El problema es que ¿qué comida le das? ¿Con qué alimentas a ese hijo? Ese que eres tú, eres el hijo. Jesucristo es el hijo, tú eres también hijo, somos hijos. Entonces se necesita una guía. Alguien que nos guíe, un maestro interior. En Romanos 8:14 también dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, tales son hijos de Dios. Mire, aquellos que aceptan tener un maestro, un guía, y ese guía es el Espíritu Santo, inmediatamente nos hacemos hijos de Dios. Y avanzando un poco más en ese conocimiento, en Romanos 8:23 dice, y no solo ellas, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Mire, entonces, la palabra Padre está relacionado con la mente, el que sabe, el que tiene autoridad, el que guía, la mente. Madre, las emociones, el espíritu, es la parte emocional. Y hijo es nuestro cuerpo, o sea, somos nosotros. La redención de nuestro cuerpo lo relacionan con el hijo, guardando ansiosamente la adopción como hijo, la redención de nuestro cuerpo. ¿Sí ve? O sea que nuestro cuerpo es como el hijo, siguiendo esa triada de padre, madre e hijo. Y hay que cuidar al hijo, a veces el más descuidado. Y el cerebro reptiliano cuida nuestro cuerpo, porque el cerebro reptiliano sabe qué es lo que tenemos que hacer. Muy bien. En Romanos 8:23, con esta es la última lámina. No, me falta otra. En Romanos 8:23 decía que el Espíritu gime en nuestro interior, o sea que hay como un deseo. El Espíritu nos desea, dice que con ardor desea nuestro espíritu para relacionarlo y poder conducirlo bien. En Gálatas 4:6 dice, y porque sois hijos, ya, porque hemos aceptado el Espíritu Santo, ya somos hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando Abba, Padre, o sea, al cerebro racional. En 2 Corintios dice 1:22, 2 Corintios 1:22 dice, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. Muy bien. ¿De qué les he hablado en el día de hoy? Les he hablado que hay que buscar el maestro interior y entrar en contacto con él. Que ese maestro es el que más sabe. Y para nosotros es el consolador, que mora en nosotros y que se comunica con nuestro espíritu. Y que para eso necesitamos como una clave, entrar allí en nuestro interior. Y una de las claves es seguir los mandamientos de Jesús. Dice, porque si seguís mis mandamientos, aceptáis mis mandamientos, lo que yo les enseño, ustedes serán hijos de Dios. Y si son hijos de Dios, entonces la promesa del Espíritu Santo llegará en vosotros. La promesa del Espíritu Santo, esa estará en nuestro corazón. Mire que el Espíritu Santo guía nuestros corazones, ya entra como en nuestro corazón. Y la parte corazón para nosotros es la parte sensible, las emociones. Luego el Espíritu guía nuestra mente, guía nuestro corazón y guía nuestro cuerpo. Y por eso podemos acertar en nuestras decisiones. Así es que esto era lo que les quería decir en el día de hoy. Espero que sea de bendición para su vida, en que empieces a practicar cómo despertar ese maestro interior que hay en ti. Cómo conectar la clave, la llave para entrar en tu interior. Y esa clave es conocerse a sí mismo. Y para uno conocerse a sí mismo, conocerse, entrar en su interior, hay que hacerlo con una clavecita. Y uno es pensar un poquito, pensar qué dicen los demás de mí, qué están diciendo los otros, o sea, escuchar.
¿Ve? Escuchar, que les decía al principio. La escucha es una de las buenas medidas para uno entrar en el interior, porque conócete a ti mismo. A veces los demás le dicen cosas a uno que uno no sabe, y le hieren a veces, porque uno no entiende esa parte. Y luego, ya uno es escuchar y otro es lo que tú dices. O sea, él dice que la fe entra por el oír y el oír la palabra de Dios. El oír. Y lo que sale de tu boca, eso es lo que edifica o desedifica. Entonces mire que tiene dos sentidos para tú entrar en tu interior. Uno es decir, lo que tú dices, lo que tú sientes. Siento dolor, siento tristeza, siento angustia. Aceptar lo que tú sientes, miedo. Aceptar, ese es entrar en ti mismo. Cuando tú aceptas que lo que sientes es verdad. Lo sientes y lo sientes. Y otro es que lo que tú escuchas es como algo, como ese murciélago que tiene un radar, y si hay unas cosas ahí que suenan, ellos le ponen atención. O como el avión, hay un radar que le va enseñando. Esas dos vehículos, dos instrumentos, es lo que nos ayuda a interiorizar. Si nosotros usamos esos dos, ahí está como ya estamos entrando en el maestro interior, que después nos damos cuenta que ya es el Espíritu de Dios el que nos va guiando. Muy bien, pues por hoy te digo, bye bye, espero que este video te sirva de bendición para tu vida. Hoy no hay taller ni curso por la tarde, tengo otro compromiso a esa hora, entonces no puedo estar, mañana tampoco, así es que yo creo que ya con lo que las personas con las que hice contacto, con esa voy a trabajar personalmente, y con otros que yo sé que no pudieron venir, pero que quieren, entonces voy a trabajar personalmente para entrar en el trabajo con ellos, del conocerse a sí mismo, a través de dos herramientas, la herramienta del Enneagrama y la herramienta de la posición tuya, donde estás posicionado en tu familia y en la sociedad, saber cuál es el puesto que ocupas, porque a veces estamos en el lugar equivocado y en el tiempo equivocado, y tenemos que vivir en el aquí y en el ahora. ¿Cómo estás? Muy bien, pues por hoy te digo bye bye, espero que este video te sirva, te edifique y te ayude a crecer más y mejor, como dice, para que seas un maestro. Muy bien, bye bye.